Muy buenas noches, seguimos con nuestra catequesis sobre el sacramento del matrimonio, siempre guiados por el catecismo de la Iglesia Católica y por la palabra de Dios, por supuesto. Y hoy vamos a hablar del matrimonio bajo la pedagogía de la ley antigua, así lo llama el catecismo a este punto. Pero primero recemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches de nuevo a todos los que se van conectando a esta transmisión de Facebook. Mando un saludo, les recuerdo que pueden participar en los comentarios con sus dudas, sus preguntas, sus observaciones, ya sea ahora en esta transmisión en vivo o después, tanto por Facebook como por YouTube. Acuérdense que si les parece que vale la pena ayudar a difundir estas pequeñas catequesis, le pueden dar un me gusta, un compartir, un suscribirse, activar notificaciones, etcétera, etcétera, ya sea en Facebook o en YouTube. Muy bien, toca hablar en esta noche entonces del matrimonio bajo la pedagogía de la ley antigua. Recordemos un par de cosas. Primero que, siempre antes de entrar en alguno de estos temas fundamentales de nuestra fe, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿No? ¿Qué nos dice en concreto la palabra de Dios acerca del matrimonio? Bueno, y en eso estamos. Y recordemos también que desde el punto de vista teológico, la historia de la humanidad se divide como en distintos momentos. No necesariamente son etapas cronológicas, pero en distintas situaciones del ser humano. Entonces, teológicamente hablando, tenemos al ser humano en el estado que se llama de justicia original, es decir, así como fue creado por Dios antes del pecado original, es un primer momento. Después tenemos al ser humano en el estado de naturaleza caída o bien de naturaleza herida después del pecado original. Y un tercer momento es el estado de naturaleza redimida o salvada con la venida de Jesucristo, nuestro Salvador, y con la gracia que nos da Jesucristo. Bueno, nosotros estamos ahora en esta charlita, ¿sí?, en el estado de naturaleza caída, ¿no? Lo que va del pecado original a la venida del Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Recordábamos en la charla anterior que nuestra naturaleza humana quedó herida por el pecado original. Nuestra naturaleza humana, ¿sí?, quedó herida por el pecado, y así como quedó herida la naturaleza, también quedó herida la relación entre el varón y la mujer, y por ende también quedó herido el matrimonio que se apoya sobre esta relación. Entonces toca ver hoy cómo Dios, justamente con su pedagogía, va acompañando a la humanidad, a los hombres y mujeres, para volver, como va a decir Jesús después en el Evangelio, al plan original. Y en ese contexto tiene lugar, ocupa su función, la ley antigua. Cuando hablamos de la ley antigua, ¿de qué hablamos? Bueno, estamos hablando de la ley de Moisés, que en realidad es aquella ley que Dios le dio al pueblo de Israel
por medio de Moisés. No hay que despreciar la ley de Moisés, ¿sí? Porque también tiene un origen divino. Hay que tener en cuenta cuál es la función de esta ley en el Antiguo Testamento, en vistas de nuestro Señor Jesucristo, pero no hay que despreciarla. Y hay que, porque hay muchas cosas en la ley de Moisés que tal vez a nosotros hoy en día nos choquen, pero para entender el lugar que ocupan en la pedagogía divina esos mandatos o preceptos de la ley de Moisés, hay que ponerlo en contexto, y sobre todo en relación a dos situaciones. Una, principalmente el pecado original y el desastre que significó el pecado original para la humanidad. Y otra situación que hay que tener en cuenta, ¿sí?, era cómo vivían todos los pueblos que estaban alrededor de Israel. Israel, comparativamente, era un pueblo pequeño, ¿sí?, rodeado de estados, pueblos, imperios más poderosos, ¿sí?, y un pueblo que, con todos sus límites, ¿sí?, con toda esta situación tan rústica, tan básica en algunas cosas, se diferenciaba muchísimo de los otros pueblos justamente gracias a la ley de Moisés. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, hay cosas en la ley de Moisés sobre la situación de la mujer que hoy en día nos escandalizan. Bueno, sí, si las tomamos en absoluto, esto es muy probable, pero si las comparamos con la situación de las mujeres, intentaré dar un ejemplo ahora brevemente, ¿sí?, alrededor, en los otros pueblos que rodeaban a Israel, y bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que estaba mucho mejor la mujer en Israel gracias a la ley de Moisés que la mujer en esos otros pueblos. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Al pensar, al hablar de la ley de Moisés. Si uno lee el catecismo, ¿no?, nos dice algo así, que trato de expresarlo yo con mis palabras. Por un lado, sabemos los castigos que vienen como consecuencia del pecado original, como por ejemplo cuando Dios le dice a la mujer, ¿no?, parirás con dolor. Y por otro lado también la misma ley de Moisés lo que intenta hacer es lo que hoy en día en un lenguaje más moderno llamaríamos control de daños. El pecado original fue un desastre y sigue siendo un desastre para la humanidad, ¿sí? Entonces Dios, que desde el capítulo 3 del Génesis promete ya veladamente un Salvador, es como si dijéramos que empieza a juntar los pedazos y a rearmar de alguna manera la humanidad, preparando la venida de Jesucristo nuestro Salvador. En relación al matrimonio, hay que decir también, ¿no?, que si bien, así como la naturaleza humana fue herida, la relación entre el varón y la mujer queda herida por el pecado original, y el matrimonio también, ¿sí?, no es abolido el matrimonio en el Antiguo Testamento. Llevará mucho tiempo, y esto recién lo va a hacer Jesús cuando venga, para volver a entender estas dos características fundamentales del matrimonio: la unidad y la indisolubilidad. ¿Sí? De hecho, hay dos situaciones en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que a nosotros nos llaman la atención. ¿Y cuáles son esas dos situaciones? Y por ejemplo, la poligamia, que va contra la unidad del matrimonio, y al mismo tiempo el divorcio, que va contra la indisolubilidad del matrimonio. ¿Sí? Nosotros sabemos que los patriarcas de Israel, ¿sí?, Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí?, los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel, tenían varias mujeres, no tenían una sola mujer. Y era algo no mal visto en ese momento. Sabemos que, por ejemplo, Abraham tenía a su mujer, que era Sara, pero como Sara no le daba un hijo, Abraham tuvo un hijo con su esclava, que se llamaba Agar. Y con respecto a la cuestión del divorcio, en la ley de Moisés podemos leer, por ejemplo, lo que dice el libro del Deuteronomio, capítulo 24. Déjenme buscarlo, me parece que no lo marqué, pero ya enseguida lo encontramos. ¿Sí? Deuteronomio 24, 1. Ahí leemos lo siguiente.
Dice así: si un hombre se casa con una mujer, pero después le toma aversión porque descubre en ella algo que le desagrada, y por eso escribe un acta de divorcio, se la entregará y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, si la mujer se desposa con otro y este último también la rechaza, escribe un acta de divorcio y la despide o bien muere, su primer marido no podrá volver a tomarla por esposa, puesto que ella ha sido mancillada. No vamos a entrar ahora a discutir detalles, pero como vemos, en la ley de Moisés existía la posibilidad, por ejemplo, del divorcio. ¿Sí? Estas situaciones, digámoslo ya desde ahora, recordando lo que dice Jesús en el Evangelio, Mateo 19:8, eran más bien toleradas en la ley de Moisés por la dureza del corazón del pueblo de Israel y de los hombres en general en esa situación después del pecado original, antes de la venida del Salvador. Jesús usa esas palabras en el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Por la dureza del corazón eran permitidas, toleradas estas situaciones. Pero enseguida va a aclarar nuestro Señor que en el principio no era así. Es interesante notar, sin embargo, que ya hay en la ley de Moisés, y esto también lo dice el Catecismo, como algunas indicaciones que buscan proteger a la mujer del dominio arbitrario del varón. Recordemos que consecuencia del pecado original, está en el capítulo 3 del Génesis, es que el varón intente dominar a la mujer. Bueno, si bien a nosotros todavía nos puede parecer una barbaridad algunas cosas, ¿sí?, que dice la ley de Moisés, siempre recordando esto que les estaba diciendo, siempre en el contexto en el cual nos encontramos, ya hay otras cosas que protegen a la mujer. Ni hablar de todo lo que dice la ley de Moisés sobre cómo hay que proteger, por ejemplo, a las viudas. ¿Sí? Las viudas que eran consideradas como vulnerables entre las personas vulnerables en Israel. Pero si leemos, por ejemplo, siempre en el libro del Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 21:15, fíjense qué interesante esto. 21:15 y versículos siguientes. Dice así: si un hombre que tiene dos mujeres ama a una y a la otra no, y las dos le dan hijos, pero el primogénito es hijo de la mujer que no ama, cuando reparta la herencia entre sus hijos, no podrá considerar como primogénito al hijo de la mujer que ama en perjuicio del verdadero primogénito. Muy interesante. Y si un hombre tiene dos mujeres, entonces está tolerando la ley de Moisés, la poligamia, ¿sí?, y ama a una y a la otra no ama, dice el Deuteronomio, y tiene un primogénito, su primer hijo es de aquella mujer que no ama, no lo puede discriminar en beneficio del hijo que eventualmente le dé la mujer que sí ama. Me parece que acá hay un ejemplo de eso que dice el Catecismo, de que incluso en la ley de Moisés, ¿sí?, ya hay una tendencia a proteger a la mujer del dominio arbitrario del varón. Otro ejemplo que podemos dar, Deuteronomio 23:18. ¿Sí? Deuteronomio 23:18 habla de ¿qué? De la prostitución sagrada. Dice: ningún hombre o mujer israelita practicará la prostitución sagrada. ¿Sí? No llevarás a la casa del Señor la paga de una prostituta ni el salario de un perro, cualquiera que sea el voto que hayas hecho, porque ambos son una abominación para el Señor tu Dios. Y más allá de la cuestión de la prostitución, sabemos que en otras culturas, incluso entre los griegos, que supuestamente eran tan avanzados, existía la prostitución sagrada, ¿sí?, como parte de un supuesto culto a los dioses. Bueno, claramente en la ley de Moisés está prohibida la prostitución sagrada, tanto para el varón como para la mujer. Ahí tenemos también un ejemplo de cómo un cierto límite, ¿sí?, al dominio arbitrario sobre la mujer. Después esta ley que se llama del levirato, que después aparece en los evangelios, ¿no?, que si una mujer queda viuda, el cuñado tiene que hacerse cargo y sobre todo pensando en darle descendencia a su hermano muerto. En fin, por último, y algo muy importante que también destaca el Catecismo, ¿sí?, en el Antiguo Testamento
ya saliendo de la ley de Moisés, en los profetas vamos encontrando un mensaje cada vez más claro, justamente en el cual se va revelando o volviendo a este principio del cual habla Jesús, diciéndonos que el matrimonio es uno e indisoluble. ¿Sí? Podríamos leer mucho, pero bueno, ahora no nos va a dar el tiempo. ¿Sí? El catecismo cita Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿sí? donde Dios habla de su relación con el pueblo de Israel como entre un esposo y una esposa, ¿sí? Y con una fidelidad, sobre todo de parte de Dios, a prueba de las infidelidades de esta esposa, o sea, de las traiciones de Israel, y con un celo de parte de Dios que no admite compartir este amor con otros. ¿Sí? Por eso entonces ya en el Antiguo Testamento, ¿sí? Con la ley de Moisés, pero sobre todo con estas profecías, se va anunciando la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Como lo sabemos, en el Antiguo Testamento la ley sirve para, de alguna manera, frenar los males, pero la ley de Moisés no justifica, porque no da la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso, como ya lo hemos dicho y lo volveremos a decir, solamente con Jesucristo el matrimonio va a recuperar esa plenitud original y más todavía. Quiero terminar leyendo algo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 23, como para que entendamos, ¿no?, cuál es la función de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Corrijo, es Gálatas capítulo 3, versículo 23. Dice así San Pablo: antes de que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley fue nuestro preceptor hasta la llegada de Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sometidos a un preceptor, porque ustedes por la fe son todos hijos de Dios en Cristo Jesús. Es la fe en Jesucristo la que justifica, o sea, la que salva, la que santifica, la que sana. Eso es lo que dice en muchos lugares San Pablo. Pero hasta que llegara Jesucristo, Dios envió un preceptor. ¿Sí? En algunas otras traducciones dice un pedagogo, ¿sí?, que nos condujera hacia el maestro. Bueno, esa es la función de la ley de Moisés, esa es la función de la ley antigua, como dice acá. ¿Sí? La ley de Moisés fue nuestro preceptor hasta la llegada de Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Por eso, y eso ya será tema de las próximas charlitas, cuando a Jesús le presenten la ley de Moisés, Jesús va a decir, bueno, hay cosas en las cuales la ley de Moisés ya caducó, ¿no?, porque su función era preparar la venida del Maestro, con mayúsculas, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces esto como para decir algunas cosas sobre cuál era la situación del matrimonio bajo la pedagogía de la ley antigua. Suficiente por esta noche. Nos veremos, si Dios quiere, el miércoles que viene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos, que descansen.